Hola, ¿qué tal? Soy Iván Carrillo y esto es Reporte Climático, el espacio del noticiero científico y cultural iberoamericano enfocado en periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Hoy tendremos nuestro segundo programa especial con una selección de los temas que abordamos en 2024 y lo dedicaremos a la bebida favorita de muchos en las fiestas de fin de año, el vino. Este producto proviene de Vitis vinifera o vid, una planta que surgió hace cerca de 9,000 años y que actualmente es considerada el cultivo hortícola más importante del planeta. Se piensa que la vid comenzó a cultivarse en el suroeste de Asia, cerca del mar Caspio. Desde ahí, los fenicios lo llevaron a Grecia, a la península itálica y al sur de Francia, y más tarde los romanos se encargaron de introducirla en el resto de Europa. Ahora mismo, la agricultura de la vid está presente en todos los continentes, a excepción de la Antártida, pero se enfrenta a una amenaza creciente, el cambio climático. Hoy viajaremos hasta Chile, uno de los principales países productores de uva, para conversar con Patricio Arces Johnson. Él dirige el Instituto de Ciencias Aplicadas de la Universidad de Chile, donde busca alternativas que ayuden a garantizar uvas y vino en el futuro. Entre esas soluciones se encuentra la biotecnología, tema del cual nos hablará más adelante Lucina Romero, académica del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional. Les invito a conocer a ambos expertos luego de nuestro recorrido por algunas de las noticias climáticas del 2024. Las olas de calor letales en México, como las que mataron a 125 personas entre mayo y junio de este año, son 35% más probables y 1.4 grados Celsius más calientes debido al cambio climático. Así lo concluyó un estudio de la organización World Weather Attribution, que también tomó en cuenta al suroeste de los Estados Unidos y el norte de Centroamérica. Dicho análisis combinó observaciones directas con modelos climáticos por computadora, y en lo que respecta a las temperaturas nocturnas extremas, descubrió que la quema de combustibles fósiles las ha vuelto 200 veces más probables y 1.6 grados más altas de lo que serían en un planeta sin calentamiento global. La sequía que vive la región solo empeora las consecuencias, pues impide que las partículas contaminantes del aire se dispersen, aumentando con ello el riesgo de problemas respiratorios, y dificulta el funcionamiento de las hidroeléctricas, dejando a la gente sin energía y a merced del calor. Hasta el 89% de los embriones de tiburón gato pintarroja podrían perderse a causa de las crecientes temperaturas y la acidificación del océano, sugiere una nueva investigación realizada en Francia y publicada en la revista científica Marine Environmental Research. Durante 10 meses, los autores sometieron a embriones de esa especie a las condiciones de 2 escenarios de cambio climático que se prevén para el año 2100 y compararon sus respuestas con las de un grupo control expuesto a condiciones normales de pH y temperatura. Encontraron que, si las tendencias actuales de calentamiento y acidificación continúan, a finales de siglo el mundo podría ser 4.4 grados Celsius más caliente y el descenso de pH sería de 0.4, provocando que nazca solo 1 de cada 10 tiburones gato pintarroja. Esta especie se distribuye en el Atlántico Oriental, desde Noruega hasta Senegal, y en el mar Mediterráneo. Es un animal bentónico que habita los fondos arenosos, fangosos o de grava de aguas poco profundas cerca de las costas. Dinamarca será el primer país del mundo en cobrar un impuesto por los gases de efecto invernadero que desprenden las vacas, cerdos y ovejas, informó el diario El Confidencial. La regulación entrará en vigor a partir del año 2030 y obligará a los ganaderos a pagar 40 euros por cada tonelada de dióxido de carbono emitida. Para el 2035, el gravamen será de 100 euros por tonelada. Sin embargo, la cantidad a pagar podría ser hasta 60% menor si los productores instalan medidas que reduzcan las emisiones de sus granjas. El sector agropecuario constituye la mayor fuente de gases contaminantes en Dinamarca y a nivel mundial ocupa el segundo lugar.
solo detrás de la generación de energía. El nuevo impuesto a los ganaderos es parte del Acuerdo Verde, un conjunto de estrategias con las que el gobierno danés pretende alcanzar la neutralidad de carbono de aquí al 2045. Las propuestas a futuro incluyen convertir zonas agrícolas en bosques y descontaminar la naturaleza. A mediados del siglo XVI, los conquistadores y misioneros católicos llevaron hasta el territorio chileno variedades de vid españolas. Estas se cultivaron de manera modesta durante 300 años, hasta que en la segunda mitad del siglo XIX, el país sudamericano empezó a forjar su propia tradición vitivinícola. En 1880, gracias a una revolución tecnológica, el cultivo de la vid en Chile floreció como industria y actualmente los productos vitivinícolas de este país son sinónimo de calidad internacional. La vid es una especie muy noble y si uno suma lo que se hace con la uva de consumo fresco, de vino, de pasas y de destilado, es hoy día la fruta número 1 por sobre el plátano, la banana y por sobre la piña. Entonces a nivel global es el frutal más importante que hoy día consumimos, ya sea directamente o a través de los derivados que esta tiene. La vid es la fruta más importante para Chile y de hecho es la fruta más antigua que nuestro país exporta. Con la primera que partimos exportando hace ya como 30 años atrás. Entonces hay mucha experiencia de la industria, muchas empresas y subempresas que dependen directa o indirectamente desde el punto de vista laboral y de ingresos. Entonces tiene una incidencia muy importante en la economía chilena y por supuesto que en Chile es conocido que los vinos de Chile son muy famosos y de muy buena calidad y la fruta también es de muy buena calidad. Chile es el principal productor de vino en América Latina y el cuarto mayor exportador a nivel global. De hecho, 16.5% de todo lo que la nación envía al resto del mundo es vino. Pero esta fortaleza no lo hace menos vulnerable al cambio climático. El cambio climático está generando problemas relevantes en diversas partes del mundo donde la uva se cultiva y eso va a implicar dos grandes problemas. El primero es que muchas plagas que hoy día son incipientes o que no existen se van a hacer manifiestas por el aumento de las temperaturas. Entonces, lo que esperamos nosotros que va a haber una mayor incidencia de enfermedades y por tanto de pérdidas de bacterias, de virus y particularmente de hongos producto de las enfermedades, lo que va a implicar usar más productos químicos, lo que hoy día es una tendencia contraria a lo que el mundo requiere y necesita. En este sentido, las bodegas de algunas regiones vitivinícolas como Cataluña ya han sufrido pérdidas de hasta 80% a causa de infecciones por hongos asociadas al cambio climático. Y lo otro que se espera es que el cambio climático que genera precipitaciones muy fuertes en algunos lugares y muy débiles en otros, es que haya mucha sequía y por consiguiente vamos a necesitar tener plantas que toleren mejor la falta de agua y ese es un problema global que afecta al mundo en particular y a América Latina en especial. Y nosotros estamos preocupados por la incidencia que estos cambios que se avecinan y que ya están, de hecho, pueda tener en nuestro frutal y, por cierto, en nuestra economía. Ante esta encrucijada, Patricio Arce Johnson apuesta por la biotecnología como el camino hacia la adaptación climática de la vid. Mira, hay mucho que la biotecnología puede hacer y que de hecho ya está haciendo. Por un lado, los conocimientos que hoy día nosotros tenemos de los genomas, de la secuencia, de la manera como las plantas se expresan sus genes frente a distintas condiciones ha ayudado mucho. Y por otro lado, el mejoramiento genético asistido también puede ser muy importante. Sin embargo, el científico considera que la industria de la uva en Chile aún no adopta dichas posibilidades. En el punto de vista de los vinos, ojalá los productores de vino tradicional quisieran tener las cepas del 1800, Cabernet Sauvignon Blanc, Merlot, Chardonnay, y que tengan muy pocos cambios. Y esas son especies y variedades muy sensibles a las condiciones nuevas que está experimentando el mundo
y sí o sí vamos a tener nosotros que mejorarla por mejoramiento genético convencional o por mejoramiento genético asistido, si no queremos que esas variedades se pierdan. Datos de la startup de inteligencia artificial Climate AI sugieren que ese peligro latente ya se cierne sobre variedades como las que se usan para producir champaña, las cuales podrían extinguirse antes del 2050. La industria de la uva de mesa es un poquitito más atrevida y se atreven a generar nuevas variedades. Entonces el mejoramiento genético es una herramienta muy importante, ya sea mediante cruzamientos convencionales o inclusive con intervenciones biotecnológicas, cultivo in vitro, poliploidización y edición génica, que es una tecnología nueva. La edición génica abarca una gama de métodos que permiten a los investigadores cortar y pegar el ADN de un organismo. Una de esas herramientas se llama CRISPR. Mira, primero la técnica de CRISPR consiste en modificación del genoma de manera muy precisa, así como poder, como con un láser, afectar unos pocos nucleótidos y de esa manera el que uno no le introduzca nada, sino que más bien modifique el genoma que la planta tiene, puede hacer que un gen que antes se expresaba se deje de expresar y por tanto una característica que antes había deja de estar. Si esa característica no es beneficiosa para las condiciones nuevas, esa planta que se va a generar va a tener una ventaja respecto a las plantas convencionales. La Organización de las Naciones Unidas advierte que, por sí sola, la biotecnología es incapaz de resolver los desafíos que conlleva el cambio climático en la agricultura. Pero si se aplica racionalmente y con principios ecológicos, puede ser una gran aliada. Hasta aquí hemos visto que en un contexto de cambio climático, la ciencia es clave para salvaguardar a la industria vitivinícola. Ahora indagaremos en cómo los investigadores utilizan una de sus herramientas más preciadas, la biotecnología. Y ahora es el momento de presentar a nuestra segunda invitada, Lucina Romero, académica del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, quien busca alternativas para garantizar la producción de uvas y vino en el futuro. Los orígenes de la biotecnología se remontan al año 10.000 antes de la era común, cuando nuestros ancestros cazadores, recolectores comenzaron a domesticar plantas y animales. Sin embargo, en las últimas décadas han mostrado un crecimiento exponencial. Mira, diversas son las técnicas biotecnológicas que hoy en día se utilizan. Una de ellas, y que se ha utilizado de igual manera por mucho tiempo, es el mejoramiento genético de especies, en este caso frutales, a escala global, mediante la realización de cruzamientos dirigidos entre especies vegetales relacionadas. Por ejemplo, la Fragaria chiloensis, variedad ananasa, que fue cruzada con Fragaria vesca y dio origen a la fresa actual que conocemos, y que se ha seguido cruzando para incrementar su calidad comercial, su viabilidad comercial, en este caso de la fresa. En el pasado, este tipo de estrategias se usaban de manera empírica, con la simple selección de las plantas que parecían ser superiores a sus compañeras y que eran resultado del azar. Pero los hallazgos del genetista y monje austriaco Gregorio Mendel a mediados del siglo XIX dotaron a la biotecnología de bases científicas. También ya a nivel de laboratorio pues se han mejorado o creado muchas nuevas especies frutales mediante el uso de sustancias químicas naturales que nos han permitido incrementar la dotación cromosómica que tienen estas especies o estas plantas, y esta técnica se conoce como poliploidización. Y ella es la técnica que actualmente desarrollo en el laboratorio para el mejoramiento de arándanos o de cítricos. Esta se ha utilizado en arándanos, en fresas, en cerezas a nivel mundial, también en flores o en ciertas legumbres, y ello ha permitido, como te digo, darle versatilidad o ha permitido la generación de muchas nuevas especies en favor de la humanidad. En este sentido, lo que suele hacer la biotecnología es tomar lo que ya ha inventado la naturaleza para llevarlo a un siguiente nivel.
La poliploidización, te decía, es un fenómeno que ocurre en la naturaleza y que ha sido una ventana o que ha proporcionado ha sido una ruta importante para la evolución y generación de nuevas especies vegetales. O sea, la naturaleza normalmente, por eventos como elevaciones en la radiación o qué sé yo, a lo largo de estos cambios que ha tenido el ambiente, ha inducido este tipo de eventos de poliploidización, generando de manera natural estos organismos. Un organismo poliploide es aquel cuyo genoma va a presentar más de 2 juegos de cromosomas. Nosotros los humanos, por ejemplo, somos organismos diploides, es decir, somos 2N. Todos aquellos organismos que tienen más de 2 juegos, es decir, 3, 4, 5, 6, 8, se consideran organismos poliploides. Los biotecnólogos han develado los detalles de este fenómeno y ahora son capaces de imitarlo para producir organismos como la fresa comercial octoploide, que posee 8 juegos de cromosomas. De manera natural, como te decía, se genera, pero hoy día, y bueno, desde hace ya varios años atrás, no es que sea una técnica nueva, los científicos hemos utilizado esta técnica para de manera direccional, o dirigida, inducir estos eventos de poliploidización utilizando unas sustancias a nivel de laboratorio. Lo que hacen estas sustancias químicas es que durante el ciclo celular, durante la división celular, inhiben una etapa de la mitosis. Y se duplica el material, se está dando el ciclo celular, se duplica el material genético, se duplican los organelos, en este caso las mitocondrias y los cloroplastos, pero cuando se van a separar las células, ahí es donde activan o donde actúa estos reactivos químicos e inhiben que termine el proceso de mitosis, es decir, inhiben esa división celular final y por lo tanto la célula que nunca se divide queda con el doble del material genético y de organelos y se sigue después dividiendo hasta generar un nuevo organismo, como te decía, que ya queda con el doble de su material genético. De esa manera, la planta en cuestión queda con el doble del material genético original y continúa su crecimiento con esta nueva característica. Mira, en general, a lo largo del desarrollo de esto de la poliploidización en los laboratorios, se han visto innumerables beneficios que trae la poliploidización de los tejidos vegetales. Por ejemplo, mayor tolerancia al estrés hídrico, al estrés abiótico, tanto a la sequía como a la salinidad. También mayor tolerancia al estrés del tipo biótico, es decir, al ataque por virus, bacterias, hongos, etc. De igual forma, tiene la característica de incrementar el tamaño de la planta en general, es decir, hojas más grandes, tallos más grandes, frutos más grandes, etc. Lo que de igual manera es algo bien relevante. Concretamente, Lucina Romero investiga el uso de esta técnica para que la producción de arándanos, que es uno de los principales cultivos de Sinaloa, México, pueda funcionar con menos agua. Hace como un fenotipo tipo Hulk, digámoslo así, de una versión Hulk de las plantas. Y bueno, en general, muchísimos beneficios, por eso, como te comentaba, yo imagino que por ello la naturaleza hace estos cambios genéticos y genera normalmente poliploides, puesto que todos esos beneficios permiten que ante el constante cambio climático que estamos teniendo, las especies vegetales de manera natural se adapten y logren seguir pues coexistiendo, ¿no?, en estos ambientes tan agresivos. Por el momento, los arándanos con los que trabaja Lucina Romero solo existen en el laboratorio, pero podrían llegar al mercado en los próximos años. Ya tenemos todo el background, como te decía, genético, las líneas validadas a nivel genético, a nivel morfológico, a nivel histológico, a nivel bioquímico, que tienen más
cuestiones de todo y sabemos que han duplicado su material genético y la literatura nos dice que vamos por muy buen camino en base a los resultados al contrastarlo con otras investigaciones en otros cultivos. Nosotros esperamos, no es tampoco hay que validar la fruta, ahora estamos en esa etapa de llevar los cultivos al campo, validar todas sus características en producción, en tolerancia a sequía y en tolerancia al estrés abiótico y eso, por lo que esperamos que en unos 5 años más o menos tener ya los resultados de todos estos análisis y pensar en una futura generación de patente de nueva variedad con sello mexicano. En la actualidad, la región de América Latina y el Caribe constituye uno de los pilares de la seguridad alimentaria mundial, pues aporta el 14% de la producción de comida. Este papel puede ser reforzado con una biotecnología que apunte hacia la agricultura sostenible. En pocos años más vamos a ser en el mundo aproximadamente 10,000 millones de habitantes. Y vamos a tener que encontrar la forma o de desarrollar ese alimento, encontrar una forma para producir toda esa cantidad de alimento suficiente para alimentar a esa población que en definitiva va a seguir creciendo. La biotecnología por muchos años ha sido nuestra aliada y estoy completamente convencida de que seguirá siendo para llegar a cubrir todas esas necesidades y hacer frente también a todos los efectos del cambio climático que día con día se empiezan o se siguen exacerbando en diferentes partes del mundo. Llegamos al final de un episodio más de Reporte Climático. Muchas gracias por ser parte de este espacio de soluciones para un mundo en constante cambio. Mi nombre es Iván Carrillo, les deseo unas felices fiestas decembrinas. Hasta pronto.